hermanos, Shalom Israel. Mi nombre es el oficial Brayton, representante de SECAR de Puerto Rico. Y antes de empezar, siempre damos toda gloria y honra, alabanza y adoración a Yahweh en el nombre de su Hijo de Yahweh Shai. Yahweh siendo el nombre del Padre que conocemos como Jehová, y Yahweh Shai el nombre de su Hijo amado que en el mundo conoce ignorantemente como Jesucristo. De gran bendición y un placer, como siempre, estar aquí una vez más con ustedes para traer una clase, ¿verdad?, en que pueda ser de bendición para nuestras vidas, para edificación del cuerpo de Cristo. Y en este caso estaremos meditando en varios versos que estaremos trayendo en relación a quiénes serían quienes entrarán por las puertas de la ciudad y tener derecho al árbol de la vida. Y queremos rapidito, ¿verdad?, entrar en ciertos textos que parece ser que pasan por alto las religiones, ya que han descartado completamente el mensaje de Cristo. Y es por eso que estamos aquí, ¿verdad?, buscando razonar con nuestra gente, que entendamos que lo que Cristo dice, no importa quién se oponga a Cristo, no va a poder con las palabras de Cristo. No importa si tú entiendes o no lo que Cristo dice va. No hay necesidad de pensar de que Pablo o Pedro o Juan va a cambiar el mensaje de Cristo y mucho menos el del Padre. Vamos rapidito. En el libro de Lucas, capítulo 6, Cristo nos dice, versículo 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y todo el mundo sabe la historia. Es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero el punto importante del verso 46, en donde dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Eso es bien importante, ya que podemos ver testimonios claros de Cristo instruyendo en ciertas cosas que hoy día todo el mundo quiere descartar por X o Y razón. Desafortunadamente, las palabras de Cristo no son tomadas en serio cuando se trata de obedecer a los mandamientos de Dios. Porque me llamas Señor, Señor, y no vas a hacer lo que yo te digo, dijo Cristo. Por eso es que podemos ver ciertas cosas que Cristo habla que no le gustan a los cristianos. Y en Mateo 23, versículo 1, una de las cosas que Cristo dijo, ¿verdad? Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés eran los días que se reunían en la sinagoga, los días de descanso, para ser específico, y ellos abrían los rollos, abrían de la Torá y empezaban a ¿qué? A instruir, a dar las instrucciones, a enseñar conforme a lo que está escrito. Mientras ellos estén haciendo esto, dijo Cristo, versículo 3, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero ellos no hacen. Y ese es el problema, porque ahí es donde entra la hipocresía, ¿verdad? De vivir un estilo de vida en donde haces lo bien, pero también haces el mal. Y no ese es el árbol de la ciencia del bien y el mal. No necesitamos solamente hacer el bien, hay que romper, ¿verdad?, con hacer el mal. Y claramente el mal lo estableció el más altísimo Dios, que era bueno y que era malo para nosotros. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos, así que a todo lo que ellos te digan que hagas, hazlo, pero no los imites porque ellos dicen y no hacen. Ahora, eso es importante porque esto es lo que Cristo te está diciendo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no me obedece? Te dije que mira, cuando se sienten a leer de la ley y a decirte lo que está escrito en la ley, obedece. Pero me quieres decir Señor, Señor y no quieres hacerlo. Ok, seguimos, porque en el verso 23 nos dice Cristo mismo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezma la menta, el eneldo y el comino, y deja lo más importante de la ley. Wow, ¿cómo es esto? Lo más importante de la ley lo dejas atrás. Después que te dijo todo lo que te digan cuando te instruyen de la ley de Moisés, tienes que obedecerlo. Pero los fariseos no lo estaban haciendo. Y Cristo venía en contra de ellos porque quería derribar ese hombre que se levanta, ¿verdad?,
en busca de su propia prudencia, de su propio corazón, de su propia filosofía humana, ¿verdad? Que han pasado, ¿verdad? Por el tiempo como tradiciones y lo han establecido como igual o aún incluso mayor que la ley de Jehová, y en este caso es mayor. Entonces, lo que están haciendo estos fariseos, que viene, ¿verdad?, a hacer lo mismo que hacen todas las religiones, en donde anulan el mandamiento de Dios para sujetarse a su propia tradición, como dice Cristo, ¿verdad? Cuando viene en contra de los fariseos por estar lavándose las manos y haciendo otras cosas, ¿verdad? Que para ellos eso es pecado, pero eso no está en la ley. Ese es el punto que tenemos que entender, porque Cristo te está dando mandamiento claro de que tienes que obedecer la ley, ¿ves? Y que en el versículo 23 le está diciendo hipócritas, porque diezma el eneldo, lamenta el eneldo y el comino y deja lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La fe es parte de la ley y es lo que te quiero enseñar, que entiendas de que la fe no es algo diferente a la ley. Le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El hecho de que tú crees en Cristo no te va a ti ahora a dar una licencia para tú no tener que obedecer la ley. Porque si tú tienes fe, pero no tienes las obras de la ley, tú no vas a ser justificado delante de Dios. Y yo sé que suena un poquito contradictorio por causa de las doctrinas que han sido sembradas en nuestras mentes, y pues no entendemos que si Cristo dijo que lo más importante de la ley es la fe, pues la fe es parte de la ley. Eso es importante que lo entiendan. Si te buscas en otro lado y aparece otra cosa, o para ti, para tu entender, parece ser otra cosa, necesitas que te detengas, analices y entiendas que la palabra de Cristo no puede ser cambiada. Donde tienes que empezar a modificar es en los otros lugares donde no concuerda las palabras con Cristo. Eso es importante. Seguimos. Otras cosas de las que Cristo dijo, ¿verdad? Porque empezamos con Lucas 6. Porque me llama Señor, Señor, y no hacer lo que yo te digo. Okay. ¿Qué más Cristo dijo? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Dónde está el Nuevo Testamento en el primer siglo para nosotros entonces tener mandamientos? Porque ellos lo tenían en el primer siglo y ellos estaban obedeciéndolo porque lo podemos ver. Si tú me amas, Cristo dijo, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Después que tú hagas esto, tú estás demostrando amor a Dios, a Cristo, y entonces Él va a rogar al más altísimo Dios para dártele su espíritu. Hay algo que tenemos que entender, que si no amamos, si no hay amor, es porque no hay una obediencia. Y si no hay obediencia, es porque no hay amor. Y si no hay ninguno de ellos, no hay manera de que Cristo pueda abogar por ti. Necesitas seguir los pasos que Cristo te dijo. Porque si me llamas Señor, Señor, al menos obedéceme. Ese era el punto que quería traer, porque son cosas que Cristo está trayendo. En Mateo 7, versículo 21, Cristo dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dice que no importa lo que tú digas, si tú no estás obedeciendo la voluntad del Padre, pues tú no vas para ningún lado. Por eso en el versículo 22 dice, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Nada de eso importa. Nada de eso importa. Porque si tú puedes tener todo eso, pero si no tienes amor, ¿ves? Todo eso lo sabemos. Pero ¿qué es el amor? Si no el obedecer los mandamientos de Dios, como dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, los mandamientos del Padre. Él dijo. Eso es lo que tenemos que entender, de que nos han mentido cuando nos dicen que no tenemos que obedecer los mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Como te digo en Deuteronomio, no están arriba en el cielo,
ni en el mar, no están lejos, están ahí cerca de ti porque se nos dio. Lo que tenemos que hacer es obedecerlos, ¿verdad? So, seguimos. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué leyes de Dios? Deberíamos de meditar en esto. Por eso la necesidad de esta clase, porque sé que cuando la gente escucha esto, dice, escucha para allá. Y entonces, ¿dónde queda Cristo? Y empiezan a sacar Gálatas 3:10, otros versos que ellos no entienden y que ellos mismos están contradiciendo las palabras de Cristo porque ellos no lo entienden. Y están malinterpretando las escrituras porque Cristo es el único que puede salvarte. Y si tú llamas a Cristo Señor, Señor, hazle caso. Porque de otra manera te estás dejando llevar por otro espíritu, por otra doctrina, por otro evangelio, el cual nunca ha sido predicado. Nadie nunca ha predicado el evangelio de quebrantar las leyes de Jehová. Eso lo hicieron la iglesia moderna. So, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Eso está claro. No me llames Señor, Señor, si tú no obedeces los mandamientos, si no, tú no guardas el Shabbat, si tú no guardas la fiesta que Cristo mismo te dijo, esto en memoria de mí, en Lucas 22, la fiesta del Pesach. Y no conforme a lo que hace la iglesia moderna, que cogen un pan y un cantito de vino y ya, no, es una fiesta elaborada conforme a la santidad de Jehová, en donde hay un protocolo, hay un menú que se tiene que seguir, porque esa es la santidad. Y Cristo te dijo, haz esto en memoria de mí. So, seguimos. Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Para qué Cristo va a decir que van a venir muchos en el fin de los tiempos diciendo, Señor, Señor? Y Él les va a decir, nunca los conocí. Ustedes que violan la ley de Jehová. ¿Por qué va a decir eso? Mira qué fácil. Lucas 10, 25. Y es aquí un intérprete de la ley. Se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredarle la vida eterna? Y él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees eso? Tú para saber alcanzar la vida eterna, tú tienes que ver lo que está escrito. Por eso Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que alguien haga sentido a todo esto. Porque esto no se enseña en las congregaciones, ¿verdad? Las supuestas congregaciones, porque sabemos que se congregan para sus propios deseos, placeres, amontonando, ¿verdad? Maestros para que les enseñe y les hablen cosas que ellos quieren escuchar. No lo que Jehová quiere que se les diga, que Jehová dijo que pidiendo a que alguien ¿quién irá y les enseñará? Que están en pecado, y vino uno y se levantó y dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Isaías, ¿ves? Y le dijo que muestra a mi pueblo su pecado. So, llega a Cristo y nadie sabe lo que es pecado. Cuando está definido claramente para tú alcanzar la vida eterna, Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Ves? Si tú amas a Dios, tú vas a obedecerlo, y si tú amas a tu prójimo, es porque tú estás amando a Jehová, porque fue el Padre que te envió a amar a tu prójimo. Y por si acaso no lo sabían, dentro de los 10 mandamientos que dieron al principio, en Éxodo 20, no se encuentra amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso se encuentra en Levítico 19. O sea que hay más mandamientos. Bien. So dice, ok, haz esto y vivirás. En Mateo 19 surge lo mismo. Otra persona le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Mateo 19, 16. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y Cristo está diciendo esto con propósito. Cristo no se está inventando nada. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, Cristo, siendo la palabra, siendo el verbo, no va a conocer esto, conociéndolo yo, que yo soy cualquiera por ahí. Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. La vida está en la obediencia al Padre y por eso Cristo te está instruyendo que para alcanzar la vida eterna tienes que obedecer al Padre. No me vengas a decir, Señor, Señor, pero no haces lo que te digo que haga. Porque te voy a tener que incluir en este grupito en donde hacen todo tipo de cosas conforme a su propia prudencia, su propia interpretación, pero no obedecen las leyes de Dios. Apártate de mí porque nunca te conocí. Todo esto para quedar claro de que hay un mensaje claro que a nadie le interesa y que desafortunadamente la iglesia moderna cristiana pues ha torcido las palabras y nosotros nos enteramos de esto aún por Pedro, porque sabemos que todos corren hacia Pablo, pero Pedro ya nos amonestó diciendo, hey, tengan cuidado. Mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, pues no la tenía toda la sabiduría, os ha escrito casi en todas sus epístolas, en sus cartas, porque él estaba escribiendo cartas con situaciones específicas a ciertas congregaciones que habían ya edificado, ¿verdad? Eso es lo que es un apóstol. Levantan iglesias, ¿ves? No es solamente piden chavo. Dice, eso se supone que un apóstol tenga muchas iglesias. Si es que está realmente basando su doctrina en la escritura, en la palabra. Sigue. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas difíciles de entender porque hay algunas que parece que Pablo quiere enseñar en contra, pero no eres tú que no entiendes. Porque Pablo recibió la revelación de Cristo. Pablo no se va a ir en contra de Cristo. Acuérdense en eso. Si Cristo dijo que para alcanzar la vida eterna tienes que guardar la ley y ahora Pablo está enseñando algo diferente, yo estoy seguro que no es ni Cristo ni Pablo y es la persona que ha sido instruida a pensar otra cosa, porque Pablo no se va a ir en contra de Cristo. Y si sucedió eso, tiene que haber una explicación por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué se debió, porque tiene que haber una explicación y lo vamos a presentar. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya tú sabiéndolo, que hay gente torciendo las palabras de Pablo, no seas arrastrado por el error de los inicuos. Y esa frase la vamos a definir rapidito porque significa exactamente lo que Cristo dijo. Apártate de mí, nunca te conocí, tú que andas rompiendo la ley de Dios. El error de los inicuos en el griego representa los que andan violando las leyes de Dios. Y lo vamos a ver. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria y a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, cuando venimos a ver esta palabra, el error de los inicuos es la palabra atesmos, la G113, que significa que aquel que rompe las restricciones de la ley y satisface sus lujurias. Hay un grupo torciendo las palabras de Pablo y están siendo amonestados aquellos que se están dando de cuenta de que eso se está regando por ahí, porque eso es lo que estaba sucediendo en ese primer siglo. Están torciendo las palabras de Pablo para ¿qué? Para que se enseñe de que no tienes que guardar la ley. Eso es importante porque pudimos ver en Hechos 21, 20 años después, Pablo sube a Jerusalén y en el Hechos 21, versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ahí están todo el mundo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo es el hermano de Cristo, Santiago. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó uno por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos que hay que han creído y todos celosos por la ley. Pregúntale a los cristianos si son celosos por la ley.
Te van a decir la ley de Cristo, la ley de vida en Cristo, pero no te van a decir lo que Cristo dijo, la ley de Moisés, porque para ellos es otra cosa. Lo que ellos pusieron ahí y enseñaron, eso es lo que ellos han continuado enseñando y así han pasado durante el tiempo, ¿verdad? La misma doctrina. Pero ya fuimos ¿qué? Avisados. So, el avisado ve el mal y se esconde, ¿eh? Pero los necios acarrean destrucción. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti. Mira, están aquí la gente diciendo que tú no tienes que guardar la ley. Mira lo que dice. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. La apostasía iba a llegar y ya está aquí. Y la iglesia cristiana es parte de esa apostasía porque está enseñando que no tienes que guardar la ley de Moisés. Como están aquí hablando los discípulos, le están diciendo a Pablo que están escuchando por ahí cosas, rumores que están diciendo de él. Pero ya Pedro nos avisó. Por eso Pablo se dirige a que todo esto se esclarezca, de que él no está haciendo eso, y lo vamos a ver. Dice, diciéndoles que no se circuncide a sus hijos. Pregúntale si los pastores enseñan que se tiene que circuncidar. Van a decir, no, la circuncisión del corazón, no entendiendo nada. Ni observen las costumbres, o sea, las fiestas. Ellos no guardan fiestas, ellos guardan todas las fiestas menos las de Dios, que es idolatría. Todas las fiestas de este mundo ahora mismo, el 99% de ellas son idolatría, están dedicadas a otros dioses, y el tú participar de ellas, eres un idólatra y estás comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, pecados de muerte. Que Cristo te va a decir, no, nunca te conocí, apártate de mí, tú que violas las leyes de Dios. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido, están buscándolo porque se está rumorando eso, es verdad. Hay unos rumores. Haz pues esto, pero vamos a ver si todo esto es verdad. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Este es el voto nazareno, esto está en número 6. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Esto es un rito de purificación en el templo está erecto, se tiene que hacer todo conforme a la ley, como dijo Cristo. Ellos están siendo fieles, celosos por la ley, te lo está diciendo en el verso 20. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, ¿ves? Eso es parte de un rito, eso no se hace. La iglesia cristiana no sabe lo que está sucediendo aquí. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Tú vas a pensar de que Pablo no guarda la ley. No, Pablo no va a ser de aquello que Cristo les va a decir, apártate de mí, tú que violas la ley de Dios. Pablo no va a ser uno de ellos, para nada. Porque todo lo que se está buscando formular en contra de Pablo, todavía los cristianos lo están haciendo. Todavía los cristianos están acusando a Pablo falsamente de que ahora tú no tienes que circuncidarte, de que ahora Pablo está enseñando que tú no tienes que guardar la ley, de que ya tú no tienes que guardar las fiestas. Pero ¿quién inventó tal mentira? No caigas en el error de los inicuos, como te enseñó Pedro, porque estos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia destrucción. El error de los inicuos es que el estar en contra, violando las restricciones de la ley de Dios, que es la ley de Moisés, que es la ley de Cristo, porque lo que el Padre designó por medio de mediadores lo dio, y Cristo ahora viene a ser el mediador. Primero fue Moisés, pero ahora vino Cristo para ser mediador entre Dios y los hombres, porque una vez lo fue Moisés, una vez lo fueron los profetas, pero Cristo es el que es el profeta, es el Mesías. Seguimos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esto es importante, ¿verdad? Porque si tú no guardas la ley, Cristo te dijo que te va a decir, aléjate de mí, nunca te conocí. Ustedes que violan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Si tú me amas,
guarda mis mandamientos. Mira esto, te dijo cuáles eran los mandamientos para que no te equivoques. Y incluso Mateo 5:20, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, tú no vas para ningún lado. Tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Hay un mínimo estándar que Dios estableció. Y si tú no al menos guardas los mandamientos que los fariseos guardaban, que eso es parte de la ley, no te vista que no va. So, cuando venimos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, ¿qué nos dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los cristianos son idólatras todos. Y todo el que ama y hace mentira también son mentirosos, porque te enseñan que no tienes que circuncidarte, que no tienes que guardar las fiestas, que no tienes que guardar la ley. Cuando Cristo te enseñó para alcanzar la vida eterna, tienes que guardar la ley. Y que esta versión se queda corta de significado. ¿Por qué? Porque realmente cuando venimos a ver Apocalipsis capítulo 22 en la Reina Valera 1909 te da la interpretación correcta, o sea, las palabras correctas que habían en el griego y que dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida, o sea, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Si tú no guardas la ley, tú no vas para ningún lado. So, no nos engañemos, ¿ves? So, miren esto, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Ves? Cuando tú vienes y estudias el texto, claramente hay una palabra para mandamiento en tole. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver, ¿verdad? Esto. En tole, la G 1785. Una orden, un mandato, un encargo, un precepto. Lo que se le prescribe a uno por razón de su cargo, un mandamiento. O sea, si tú no guardas los mandamientos, tú no vas para ningún lado. Los mandamientos de la ley mosaica o de la tradición judía, aquí no se escapa a nadie. Esto está bien claro. Si tú no lo ves, pues no sé qué decirte. So, cuando venimos acá otra vez, ¿verdad? Estamos viendo que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, mira lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. So, necesitas entender que hay algo que no se nos ha enseñado y que es necesario que nosotros, si vamos a decir Señor, Señor, a Cristo, le hagamos caso. No sea que en el fin de los tiempos seamos de ese grupo que Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello y Cristo nos diga, lo siento, nunca te conocí. Es que tú no guardas la ley de Dios. So, espero que esto sea de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estudien e indaguen más en lo que estoy trayendo, sean como los bereanos, escudriñen que todo lo que se presente delante de ustedes, siempre que escuchen la palabra, por más bonito que sea, que se escuche, escudriña a ver si lo que ellos están diciendo está conforme a las escrituras. Y si te enseña alguien que no tienes que guardar la ley de Dios, entérate de que ellos son el grupo en donde Cristo mismo les dirá, nunca te conocí. Siempre terminamos dando toda gloria, honra, alabanza y adoración a Yahweh en el nombre de su Hijo amado Yahweh. Shalom.